Muy buenas tardes para todos. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida a esta programación de las conferencias públicas virtuales que realizamos todos los sábados a las 4 de la tarde, hora colombiana. En la tarde de hoy tenemos un tema muy especial, muy de nuestra cotidianidad. Se titula Vivenciando el Espiritismo. Y para eso nuestro compañero Francisco León, Pachito, nos va a hacer la conferencia en este día. Para efectos de sintonizarnos con el plano mayor, con nuestros guías y protectores de Senderos de la Esperanza, del movimiento espírita local, regional y nacional, vamos a elevar nuestro pensamiento a esa causa primera de todo lo existente, a esa inteligencia suprema, para darle gracias por la vida, para darle nuestros agradecimientos desde lo más profundo de nuestra alma por esta oportunidad de existencia, por las pruebas, por las situaciones que nos coloca para probar nuestras resistencias morales, desarrollar nuestra inteligencia y también para tener las oportunidades de servir. Te agradecemos, Señor, por habernos permitido conocer la doctrina espírita, formar parte de este movimiento para ayudar a esclarecer al mundo, a las personas que con necesidad también se acercan y poder entonces cumplir los objetivos que Kardec planteó para la humanidad desde hace más de 150 años. Que la paz y la armonía sean en todos nuestros hogares, en nuestras almas. Nos disponemos con Dios, Jesús y Kardec en esta tarde una vez más para aprender, para conocer, para poder practicar mejor la doctrina espírita. Que así sea. Que Pachito, así sea. bienvenido una vez más a este programa de conferencias públicas y adelante con tu conferencia Vivenciando el Espiritismo. Muy buenas tardes, gracias Fabito. Buenas tardes a todos nuestros compañeros, amigos, simpatizantes que están hoy con nosotros en este canal maravilloso de Senderos de la Esperanza. Estamos terminando un año calendario, pero en realidad es un momento precioso para que podamos hacer un análisis de cuál es nuestra participación auténtica en la vivencia de esta doctrina maravillosa que es el espiritismo. Por eso hemos querido hacer como este balance y mirar la situación un poco más, de una manera un poco más realista y que nos sirva de plataforma para iniciar un 2021 con todo el entusiasmo y toda la vitalidad para vivenciar verdaderamente el espiritismo. Muy bien, en ese orden de ideas, que hemos querido comenzar con esta historia que relata la filosofía sufi, que se ha llamado El Caminante. Dice así: un caminante que andaba en busca de las cosas divinas le preguntó al maestro cómo podría, cuando regresara a su país, distinguir entre un verdadero maestro y uno falso. El maestro le dijo: el bueno propone prácticas, el malo teorías. Pero, ¿cómo podré distinguir entre una práctica buena y una mala? Y contesta el maestro: del mismo modo que el agricultor distingue entre un cultivo bueno y uno malo, por la calidad del fruto. Esa es una anécdota pequeña de un sacerdote jesuita hindú que se llama Anthony de Melo. Y él tomó esta historia de la filosofía sufi
para hacernos caer en cuenta de una cosa muy importante, y es que cuando nos quedamos solamente en la teoría, pues no logramos avanzar nada. Lo que realmente cuenta son las buenas acciones, las buenas prácticas. Y entonces viene la pregunta, bueno, ¿y qué es una buena práctica y una mala práctica? La buena práctica es entonces aquella que contribuye a la calidad de nuestros frutos, es decir, que nos hace cada vez mejores. Y en esos términos, tomando la historia del caminante, eh, hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿y eso del espiritismo sí es para mí? Hemos visto cómo muchas personas se asoman a la ventana a mirar de qué se trata el espiritismo. Y llama mucho la atención el fenómeno. Es que a través del espiritismo entonces uno se comunica con los muertos. Y, y la verdad es que, pues bueno, uno tiene derecho a ser escéptico y tiene derecho a ser curioso, pero analicemos la verdadera relación entre el derecho del examen y el derecho de crítica. El derecho de examinar las cosas y de criticar es un derecho imprescindible al que no pretende esquivarse el espiritismo, como tampoco pretende satisfacer a todos. Es propio de la naturaleza humana. Cada cual es, pues, libre de aprobar el espiritismo o de rechazarlo, pero aún así es preciso debería ser que se le discutiese con conocimiento de causa. Y esa es la primera invitación que hacemos. Yo me asomo a la ventana del espiritismo y miro lo que está sucediendo, miro los acontecimientos, de pronto aprecio los fenómenos, pero aún así tengo derecho a examinar. Hay otra pregunta que se hace mucho, le hacen a uno las personas que lo conocen. Y, es que usted es uno de esos brujos espiritistas. Y bueno, hay que aclarar entonces qué es realmente la doctrina espírita. La crítica ha probado con suma frecuencia su ignorancia respecto de los principios más elementales del espiritismo, afirmando como propio lo que doctrinariamente rechaza. Es así como los críticos confunden el espiritismo con esas cosas grotescas, burlescas, imitaciones de charlatanismo y seres que no conocen siquiera la doctrina espírita, porque si la conocieran, no se atreverían a llamarse espiritistas. Pues se atañen el título de ser espiritista. Y es así como uno ve en la prensa avisos allá, ¿no es cierto?, de que yo tengo contacto con los seres espirituales, que somos capaces de leer el presente, el futuro, el pasado y cosas de ese estilo. Se tiene la tendencia a tomar como regla general las excentricidades de esas personas, pero aún así, pues no se conoce la doctrina espírita. Otra pregunta. Si usted es espiritista, señor o señorita, cuéntenme una cosa. Ya que ustedes pueden ver tantas cosas del presente y del pasado, etcétera, dígame cuál será el número ganador de la lotería. Eso ya lo he vivido. Con suma frecuencia también la malevolencia ha querido hacerle responsable de actos reprensibles o ridículos en los que se halla su nombre incidentalmente de lo que se ha hecho arma contra él. Entonces, hay mucha gente, como vemos aquí en la imagen, que tienen otro tipo de procedimientos, que tienen otras conductas y aún así se dice llamar espiritistas. Es como si todo aquel que tiene contacto con el mundo espiritual fuera espiritista, porque si fuese así, toda la humanidad sería espiritista, dado que, como veremos adelante, todos tenemos de alguna manera contacto con el mundo espiritual. Antes de imputar a cualquier doctrina la incitación a un acto reprensible cualquiera, exigen la razón y la equidad que se examine
si tal doctrina contiene máximas justificadoras de aquel acto. Entonces, esto va para el espiritismo y para todas las corrientes de pensamiento. Yo digo, no, es que entonces los ortodoxos son no sé cuántas. Momentico. La doctrina de esa naturaleza tiene contenida la justificación de actos impropios. Mira qué importante eso. Porque de así, uno podría ver, seguramente en muchas corrientes de pensamiento, actos que no son los mejores, actos que son impropios, actos que son malvados muchas veces, ¿sí? Que son ajenos a la lógica y a la razón, y se hacen a nombre de esas corrientes de pensamiento. Entonces, así como los musulmanes, los católicos, los sintoístas, pues hay gente de todas las tallas y todos los pelambres. Y si hay dudas sobre si esa doctrina justifica eso, pues hay que ir a la fuente. En el caso de la doctrina espírita, cuando conocemos mejor los libros básicos de la codificación, el contenido de esos libros, ahí vamos a encontrar algo muy interesante. Y es como el contenido mismo de la doctrina espírita es contrario a todo ese tipo de locuras que proponen estos señores que son evocadores y que hacen negocio de la mediunidad y cosas de ese estilo. Entonces, es bien importante eso, que antes de que uno, frente a una doctrina, emita un juicio determinado, primero hay que conocerla, hay que conocer a fondo eso. Para conocer la parte de responsabilidad que alcance el espiritismo en determinada circunstancia, existe un medio muy sencillo, cual es la de inquirir de buena fe, no de los adversarios, sino del mismo origen, lo que aprueba y lo que condena. Entonces hay que conocer a fondo y eso se haya consignado en los libros de la doctrina espírita. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando yo abrí por primera vez el libro de los espíritus, yo me asombré. A ver, oiga, ¿cómo así? ¿Esto es el espiritismo? ¿Esa es la doctrina espírita? Yo no tenía ni idea. Yo estaba convencido que la doctrina, los espiritistas lo que hacían era invocar a los muertos. Llegó a mis manos este libro maravilloso del libro de los espíritus en unas circunstancias bastante especiales y la sorpresa fue enorme. Y cuando uno tiene esa sed de conocimiento, pues a mí me pasó, yo comencé a leer, no a estudiar, a leer el libro de los espíritus y en la medida que avanzaba y conocía y la medida que veía, me asombraba cada vez más, porque ahí es donde uno encuentra la verdadera realidad. Esto es tanto más fácil cuanto que el espiritismo no tiene secretos. Su enseñanza se da a la luz del día y cada cual puede comprobarla. Esa era otra idea que yo tenía, que es que el ser espiritista era como una cuestión como guardada, como esotérica, como extraña, que está reservada para unas cuantas personas con determinadas capacidades. Pero uno se sorprende cuando ve estos auditorios donde todo se hace a la luz del día, todo se hace abierto. Es más, uno como que asoma la nariz a una reunión de estas, le dicen, siga, por favor, venga, conozca, ¿sí? Así me pasó a mí. Yo llegué a una reunión y me dijeron, siga, por favor, y fui muy bien acogido, muy bien tomado en consideración. Y uno empieza a sorprenderse de todo lo que dicen allí y todo lo que se muestra de la doctrina espírita, y en la medida en que lo va conociendo, va generando un concepto distinto. Y alguien me decía una vez, hablando yo un poco, ya cuando yo conocía un poco más de la doctrina espírita, me decía, pues sí, eso que usted me dice, sí, de la fraternidad y que todos somos espíritus y no sé cuántos, pero es que yo he visto unos espiritistas que, Dios mío, no. Mi mujer fue por allá donde un espiritista, como 4 o 5 veces, eso le adivinaban la suerte, le fumaban el tabaco, yo no sé cuántas más cosas, y al final le tumbaron un montón de plata y, no, eso fue terrible. Yo la acompañé una vez y eso había alcohol, había tabaco, había todo ese tipo de cosas. Cuando uno comprende la doctrina espírita,
y veo una escena de esta naturaleza allá en medio de esos rituales y esas locuras, uno dice, no, esto no es espiritismo. Esto puede ser cualquier otra cosa, pero no es espiritismo. Entonces, caemos en cuenta de una cosa. El espiritismo no es más solidario de aquellos a quienes se les antoja llamarse espiritistas, así como la medicina tiene también sus charlatanes que la explotan. Dicen, no, es que yo soy médico y aquí curamos y hacemos y sanamos, ¿no es cierto? Las mismas religiones tienen gentes que abusan de ellas, ¿no es cierto? Y hasta cometen crímenes en su nombre. Entonces, uno no puede guiarse para juzgar una doctrina eh, simplemente por ese tipo de personajes que son excepcionales. Pero entonces, ¿quiénes son los espiritistas? Esto es bien importante ya irlo aterrizando. Hay mucha gente que conoce de pronto, tiene ideas acerca del espiritismo, eh, y hay quienes conocemos más cercanamente el espiritismo. El espiritismo solo se reconoce por adeptos suyos a los que practican su enseñanza. Ojo, practican su enseñanza. Es decir, a los que trabajan en su propio mejoramiento moral, esforzándose en vencer sus malas inclinaciones. Para tomar en consideración ese concepto fundamental de los seres que practican la enseñanza, uno se dice, bueno, ¿y cuál es la enseñanza fundamental de esta doctrina? Aquí tenemos que acudir entonces a la esencia misma de la doctrina espírita. Cuando uno estudia a fondo, conoce y practica lo que la doctrina espírita es, debe empezar por conocer y manejar cada uno de los fundamentos de la doctrina espírita. Entonces, fundamentos claves y fundamentales, la existencia de Dios, Jesús como guía y modelo. Esto es bien interesante. Y alguien me decía, ¿es que los espiritistas son cristianos? ¿Ustedes son espiritistas cristianos? Sí, y yo le decía, no, es que decir espiritista cristiano es como decir agua mojada, porque el espiritista por naturaleza es seguidor de Cristo. Mira qué importante es. El espiritista debe conocer y entender las implicaciones de la inmortalidad del alma, por ejemplo. Ese es un hecho bien interesante, saber que somos espíritus que no existíamos alguna vez, pero que en el momento en que empezamos a existir, nos convertimos en seres que somos inmortales. Conocer y entender las implicaciones de la reencarnación. Entender, por ejemplo, que si somos espíritus inmortales, pues no basta una corta vida como la que vivimos para poder lograr nuestro desarrollo espiritual. Y conocer de fondo la ley de evolución, la ley de causa y efecto, y de eso pues emerge naturalmente la comunicabilidad de los espíritus, estando en cualquier plano, y la pluralidad de mundos habitados, al igual que la ley de justicia, amor y caridad. Cada uno de estos temas es fundamental para nuestra vida. Cuando yo me digo ser espiritista, no es porque yo soy estudiante del espiritismo. Yo puedo comprender cada uno de estos temas, analizarlos profundamente, pero otra cosa es vivenciarlo, otra cosa es traducirlo en acciones, ¿no es cierto? El profundizar en estos conceptos implica para mí cosas tremendas, como por ejemplo, ser menos egoísta, ser menos orgulloso, ser más afable, más humilde, más paciente, más benévolo, más caritativo con el prójimo. Óigame, llegar a ser un espiritista verdadero es lograr consolidar una serie de valores como parte de la existencia misma. Es entender que yo vine a este planeta en este instante, en esta parte de mi existencia, solamente con un propósito, mejorar.
progresar, y progresar intelectualmente y progresar moralmente. Y si yo soy espiritista, debo ser moderado en todas las cosas, pues este es un signo característico del espiritista. Yo recuerdo que en alguna ocasión, en una reunión de mi centro espírita, de Senderos de la Esperanza, estábamos, hicimos nuestra conferencia pública, hicimos nuestro evangelio, etcétera. Y dijimos, bueno, vamos ahora a continuación a dedicar unos minuticos a celebrar los cumpleaños de nuestros compañeros. Entonces un visitante que estaba ahí nuevo, había ido por primera vez, abrió los ojos y dijo, ¿cómo así? ¿Ustedes van a poner música? Y pues claro. ¿Y van a bailar? Sí, pues sí. ¿Y los espiritistas bailan? Y pues claro, bailamos lo más de bueno, ¿cierto? ¿Sí? Eso era como aterrador, ¿no es cierto? Y en realidad todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo divertido, pues lo podemos hacer moderadamente, ¿no es cierto? Si la fiesta va, no sé, 3 días seguidos y hay alcohol de por medio y no sé cuántas otras cosas, pues eso no es propio de los espiritistas. Pero los espiritistas entonces tenemos una característica, que el título de espiritista es un honor que debemos conquistar todos los días de nuestra vida. No se les olvide este título que está así en grande, en rojo, que tiene que calar allá en nuestros sentidos. Es un honor que lo tenemos que conquistar todos los días. Y tal como dice la doctrina espírita, eso conlleva hacer grandes esfuerzos para dominar nuestras inclinaciones. Es muy duro, es difícil. Y eso exige entonces un esfuerzo grandísimo. Conquistar todos los días el título de espiritista. En ese orden de ideas, alguien preguntaría, pero entonces ser espiritista implica tener ese olor a santidad maravilloso. Y la respuesta a eso, pues no. Todo lo que tenemos que hacer es poner en acción nuestra reforma íntima. Saber que somos seres inacabados, que así para transitemos por esta vida de 80, 90, 100 años, no acabamos de formarnos, que tenemos que volver nuevamente y retomar ese plan de evolución, de mejoramiento y continuar en la tarea. Pero es algo que tenemos que conquistar todos los días, poco a poco, ir dando pasos en términos de nuestro mejoramiento y de nuestra reforma interior. Y entonces vuelven y me preguntan, bueno, pero entonces, ¿qué es el espiritismo? Podemos entonces proponer lo siguiente. El elemento espiritual y el elemento material son dos principios. Todo el universo está constituido, todos los principios básicos está constituido por un triángulo maravilloso que tiene 3 elementos. Dios arriba, siempre, primero que todo, y 2 elementos que son las fuerzas vivas de la naturaleza, que son el elemento espiritual y el elemento material, ¿no es cierto? Se complementan esos 2 elementos del uno al otro, reaccionan incesantemente, y ambos elementos están en funcionamiento en ese mecanismo del universo. Pero allí está presente Dios. Entonces, de la acción recíproca de esos dos principios nacen fenómenos. Fenómenos para cuya explicación es impotente cada uno de los elementos. Es impotente solamente el elemento espiritual, solamente el elemento material. Entonces, aisladamente eso no puede funcionar. La ciencia propiamente dicha tiene la misión especial de estudiar las leyes de la materia. El espiritismo tiene por objeto el estudio del elemento espiritual en sus relaciones con el material y encuentra en la unión de esos dos principios la razón de una multitud de hechos hasta ahora inexplicados. Entonces, fenómenos como por ejemplo eso, ¿no? Toman una fotografía y allá en el fondo aparece un ser que no estaba invitado. Es decir, uy, una aparición, ¿cierto? Y bueno, ¿y cómo se explican las apariciones? Pues bien, el espiritismo marcha en concierto con la ciencia en el terreno de la materia.
admite todas las verdades que aquella sienta, pero donde se detienen las investigaciones de la ciencia, el espiritismo continúa las suyas en el terreno de la espiritualidad. Entonces, aquí encontramos que hay a lo largo de la historia muchas personas que se han dedicado a estudiar a fondo las tendencias espirituales y espiritualistas y han profundizado en todo lo que tiene que ver con esto, pero la doctrina espírita es una sola, la doctrina dictada por el Espíritu de la Verdad y codificada por el profesor Hipólito de Lizarri Bail, Allan Kardec. Aquí nos encontramos que siendo el elemento espiritual una de esas fuerzas de la naturaleza, los fenómenos que se relacionan con él se relacionan y están sometidos a leyes. Por lo mismo, tan naturales como las que tienen su origen solo en la materia. Aquí vemos entonces cómo una persona que está durmiendo, por ejemplo, hace una emancipación de su alma, pero no se muere. O sea, puede estar, su espíritu puede salir a cumplir alguna tarea espiritual, pero la persona se mantiene en vigencia. Muy bien. Solamente por la ignorancia de las leyes que lo rigen, se han tenido por sobrenaturales ciertos fenómenos, ¿no es cierto? Por consecuencia de este principio, el espiritismo no admite el carácter milagroso atribuido a ciertos hechos, a pesar de sentar su realidad o su posibilidad. Entonces, todas aquellas cosas que dicen, no, es que este es un milagro. Cuando se habla de un milagro, démonos cuenta de una cosa. Se entiende que frente a una serie de elementos hay unas leyes que lo rigen. Y cuando se dice que hay un milagro es porque algo pasó, se infringió la ley, sucedió una cosa que está por fuera de la ley, y eso es lo que llamamos milagro. Quiere decir que entonces la ley no es ley, porque entonces se puede infringir. Hay una serie de elementos que hacen que nuestra conducta muestre que efectivamente estamos siendo espíritas, estamos siendo espiritistas. Por ejemplo, encontramos aquí la afabilidad, la caridad, la disponibilidad, el concepto de universalidad, ¿no? Tener concepto claro de todas las cosas, de la alegría, la misericordia, la humildad, la acogida, la libertad, la sencillez. Y una cosa muy importante, la gratuidad. Cuando hablamos de la mediunidad, por ejemplo, decimos, no, miren, entonces yo lo recibí de gratis, yo lo entrego de gratis. A un centro espírita, que se dice ser un centro espírita, en donde usted espera recibir esas semillas de caridad, de afabilidad, de disponibilidad, pero no hay gratuidad, ese no es un centro espírita serio, no es una casa espírita seria. Para el espiritismo, entonces, no existen milagros, como derogaciones de las leyes naturales, de donde se sigue que los espiritistas no hacen milagros. Vea qué importante es. Y que la calificación de magos que le dan a algunos, pues es absolutamente impropia. Hay una pregunta que me hicieron alguna vez, es muy interesante, ¿no? Bueno, ¿y el espiritismo me sirve de algo? Buena pregunta, ¿no? ¿El espiritismo me sirve de algo? Bueno, usted llega al espiritismo, analiza el espiritismo y decide si lo conoce más a fondo o no, si usted toma parte de ese proceso de conocimiento y de cambio o no. Entonces es una decisión enteramente personal. Pero yo sí quiero que en este momento hagamos cuentas y saquemos en claro los beneficios que logramos aquellos que hemos tomado la decisión feliz de seguir la doctrina espírita, de entender la doctrina espírita, de ponerla en acción. El conocimiento de las leyes que rigen el principio espiritual se relacionan directamente con la cuestión del pasado, del porvenir del hombre, es decir, de una filosofía. Entonces uno se pregunta, por ejemplo, ¿la vida del ser humano está limitada a la existencia actual? Al entrar en este mundo, ¿sale de la nada y a esa nada vuelve?
¿Ha vivido ya y vivirá todavía? ¿Cómo vive y en qué condiciones? En una palabra, ¿de dónde viene y para dónde va? ¿Por qué está en esa tierra y por qué sufre en ella? Cuando uno se hace todo este tipo de preguntas, que son preguntas extrañas, y uno acude a la doctrina espírita, ahí encuentra razones, encuentra experiencias, encuentra respuestas perfectamente lógicas y claras a cada una de esas inquietudes. Porque uno de los elementos constitutivos de la doctrina espírita es que es una filosofía. Es decir, tiene que ver con todo aquello que tiene que ver con la existencia del hombre. Tales son las cuestiones que cada cual se propone porque para todos son de interés capital y porque ninguna doctrina les ha dado una solución racional. La que da el espiritismo apoyada con los hechos y satisfaciendo las existencias de la vida y de la lógica y de la justicia es una de las causas principales de la rapidez de su propagación. Cuando uno logra ver efectivamente, óigame, esto me da respuesta a mis inquietudes. Esto tiene todo el sentido del mundo y me la da de una manera absolutamente lógica. Muy bien, pero no solamente esos son los beneficios. Esto me lleva a una cosa muy importante y es que yo, cuando profundizo en la doctrina espírita y empiezo a vivenciarla, obtengo algo que difícilmente me dan otras corrientes de pensamiento, que son la fe razonada. ¿Haces el favor? La fe razonada. Estoy cortando la imagen aquí porque necesito hacer un cambio de iluminación. Me cierra esa presión, ¿me pasas aquí por detrás? ¿Sí puedo? Sí puede, sí. Entonces, si yo tengo la fe razonada, pero no basta con eso. Al contrario. Gracias. Muy bien. Ok. Otra cosa importante es que a través de la doctrina espírita yo logro tener una guía muy importante que es ayudarme a mi reforma íntima. Porque si bien hay filosofía, detrás de eso hay ciencia y hay moral. Entonces son como esos tres enfoques maravillosos que da la doctrina espírita que me permite a mí entender que yo tengo que cambiar, que yo tengo que mejorar y que tengo que establecer mejores relaciones con los seres que me rodean. Y eso me lleva finalmente a algo hermoso, que es el ejercicio de la caridad. En ese orden de ideas, yo empiezo a darme cuenta de la necesidad de dar cumplimiento a compromisos espirituales, porque el conocimiento profundo de la doctrina espírita me lleva a entender que estando yo en el plano espiritual, logré establecer unos compromisos para mi actual existencia. Allá con mis guías espirituales, ellos me ayudaron a planificar la actual existencia y adquirí compromisos de mejoramiento en el mundo material para poder volverme mejorado al mundo espiritual. Eso me lleva a una cosa muy interesante, que es, yo creo, los beneficios maravillosos que uno tiene cuando vive realmente el espiritismo. Es perder el miedo a la muerte. Yo no diría que perderla del todo. No pierde el miedo a la muerte relativamente, ¿cierto? O sea, el miedito por ahí persiste, pero en realidad cuando uno hace el análisis racional de su verdadera existencia como espíritu, uno dice, pues la muerte es un cambio de estado, no es nada más. Entonces uno puede mejorar su relación con el mundo actual y entender que la muerte pues, es una transición necesaria. ¿Ok? Y habría muchos otros beneficios, ¿no es cierto? Otra cosa que me han preguntado a mí una cosa. Oiga, ¿y quién se inventó eso como tan interesante del espiritismo? Esa es la preguntita, ¿no? Así me la han hecho. ¿Quién se inventó el espiritismo? Bonita cosa.
Entonces, lo primero que ve la gente es la imagen de Kardec. Pero uno sabe y tiene que explicar a quien no conoce esto que el espiritismo no es una concepción personal, no es el resultado de un sistema anticipadamente concebido, cosas de estilo. Es la resultante de miles de observaciones hechas en todos los puntos del globo que han convergido en el centro que las ha enlazado y las ha coordinado. Mira qué interesante eso. Entonces, todos sus principios constitutivos, sin excepción, están deducidos de la experiencia, pues esa experiencia ha precedido siempre la teoría. Es muy interesante cuando uno conoce a profundidad cómo es que la doctrina espírita ha sido eh, concebida y cómo el profesor Hipólito de Nizar Ribail se hace cargo de semejante tarea de ordenar el conocimiento, de estructurarlo y de codificarlo hasta llegar a lo que hoy es la doctrina espírita. Alguien me dijo una vez, mire, esos cuentos son creencias propias de ignorantes. Interesante cosa, ¿no? Pues bueno, entonces yo le presento al señor Alfred Russel Wallace, que fue colaborador de Charles Darwin. Le presento al señor William Crookes, premio Nobel de Física, que tuvo grandes investigaciones por allá en los 70s y 76 del siglo XIX, que trabajó muchísimo además con fenómenos de la ectoplasmía, obteniendo materializaciones completas de un espíritu que se llamaba Kathy King. Más adelante, como científico, este personaje, William Crookes, descubrió el talio, el electrón, los rayos X, el tubo de rayos catódicos. Bueno, entonces no es una doctrina propia de ignorantes. Le presento al doctor Gustavo Gueley, profesor de la Facultad de Medicina de Lyon, que estudia el ectoplasma y los fenómenos de materialización. Le presento al señor Charles Richet, profesor de la Facultad de Medicina de París, premio Nobel de Fisiología y autor del Tratado de la Metapsíquica, que participó en experiencias de la Comisión de Milán en compañía de otro personaje muy importante también llamado César Lombroso, antropólogo y profesor de la Facultad de Medicina de Turín, de Alexander Aksakov, sabio ruso y consejero del zar, y de Karl Dubreuil, filósofo de Múnich. Entonces, personajes que han conocido y han seguido el espiritismo. Aquí está Oliver Lodge, médico inglés, Frederick Myers. Este último llegó a la conclusión de que la hipótesis espírita era la única capaz de dar cuenta de los fenómenos que había observado. Oliver Lodge afirmó que la sobrevivencia está científicamente comprobada por medio de la investigación científica. Charles Richet igualmente participó en la Comisión de Estudios Científicos de 1898 con Camilo Flammarion y el coronel Albert B. Rochat, diplomático administrador de la Escuela Politécnica. Ese señor Rochat realizó numerosas experiencias sobre el magnetismo, el sonambulismo, la exteriorización de la sensibilidad, el desdoblamiento y la motricidad, así como con la levitación. Entonces, démonos cuenta que son personajes que tienen conocimientos muy profundos, son científicos, seres que no se les puede engañar tan fácilmente. No es cosa de ignorantes. Entonces, hay seres que entran en dudas y dicen, óigame, pero ser espírita me hace entonces cambiar de religión. Que es otra pregunta también muy interesante. Entonces, hablemos de espiritismo y religión. El espiritismo es una doctrina filosófica que como tal tiene consecuencias religiosas como toda filosofía espiritualista. Y por esto mismo toca forzosamente las bases fundamentales de todas las religiones, como son Dios, el alma, la vida futura, pero no es, oído, no es una religión constituida, porque no tiene ni culto, ni ritos, ni templos, y entre la gente nuestra, entre los adeptos, y los que somos espiritistas, pues
¿no es cierto? Ninguno de nosotros ha tomado el título de sacerdote o de sumo sacerdote, cosas de estilo. Y eso es pura invención de la crítica. Usted en una organización, una casa espírita seria, no va a encontrar rituales, ni vestimentas, ni velas, ni cosas de estilo. Se es espiritista, ojo, por el solo hecho de simpatizar con los principios de la acción espírita y conformar a ese conocimiento y a esa investigación la conducta. Es decir, que el verdadero espiritista es aquel que actúa siguiendo vívidamente las conductas propiciadas por el conocimiento profundo de esa doctrina. Es una opinión como cualquiera otra, que cada uno ha de tener derecho de profesar, como se tiene el derecho de ser judío, católico, protestante, lo que quiera, ¿sí? Y hasta materialista. Entonces, a nadie se le obliga a ser espiritista, ¿sí? No hay esa confrontación de que es usted es espiritista, entonces hasta el final de los siglos perderá, no sé. No, no, nada de eso, ¿sí? Eso no se va a dar, ¿ok? El espiritismo proclama la libertad de conciencia, esto es bien importante, es un derecho natural y la reclama también para el espiritista como para todo el mundo. Respeta entonces todas las convicciones sinceras, pidiendo para sí la reciprocidad. Eso es bien claro. Respetamos a todas las religiones. Y si alguien dice, mire, yo soy sintoísta, sea un buen sintoísta. Si yo soy musulmán, sea un buen musulmán. Respetamos a todas las religiones. Nosotros no somos religión, somos seguidores y somos personas que actuamos en virtud a una doctrina que es ciencia, filosofía y moral. Entonces, hay dos elementos que están guiándonos a nosotros en nuestra vida, que son la libertad y la verdad. De la libertad de conciencia se desprende el derecho de la libre examen en materia de fe. Pues claro, yo estoy libre y soy libre de vivenciar lo que quiera. El espiritismo combate, eso sí, el principio de la fe ciega, pues la fe ciega exige del hombre la abdicación de su propio juicio. Entonces, todos esos principios que dicen, ¿y por qué? Porque lo dijo fulano, porque lo dijo el sacerdote tal, o el papa tal, o cosas de estilo. No. Los espiritistas actuamos guiados por la verdad. Y la verdad nos ha sido dada a través del espíritu de verdad, que es un conjunto de espíritus que se comunican, se han venido comunicando a lo largo del tiempo y que nos han dejado una serie de fundamentos claves para poder desarrollarnos espiritualmente y que están contenidos en los 5 libros fundamentales que codificó el profesor Hipólito de Niza-Ribail, que conocemos como Allan Kardec. Entonces, en el espiritismo escribe dentro de sus máximas es lo siguiente: solo es inquebrantable la fe que en todas las edades de la humanidad puede mirar cara a la razón, en todas las edades de la humanidad. Entonces mira qué importante es ese principio. Alguna persona me preguntaba una vez, bueno, y entonces tendré que renunciar a la fe de mis ancestros, porque mi abuelo fue católico, mi tatarabuelo fue católico, venimos de muchas familias católicas. Entonces la respuesta a esto es bien interesante. Consecuentemente, con sus principios, el espiritismo no se le impone a nadie, sino que quiere ser libremente y por convicción aceptado. Entonces, si cada uno de nosotros acepta los principios de la doctrina espírita, pues sencillamente las acepta. No hay que sacar ningún carnet ni formar ningún curso especial o cosas de, no. Sí, no hay un diploma que diga que yo soy espiritista. El espiritismo expone sus doctrinas y recibe a los que voluntariamente se unen a él. No procura separar a nadie de sus convicciones religiosas. No se dirige a los que tienen una fe que les basta, sino a los que no están satisfechos de lo que les ha sido dado, pues sencillamente buscan algo mejor porque su razón
se lo indica. ¿Cuál es el camino lógico de alguien que quiere conocer a fondo y vivenciar el espiritismo? Entonces, hay mucha gente que llega siendo observador, un observador y una escucha. Entonces va y se presenta ya del centro espírita. Entonces, bueno, a ver qué es lo que dicen aquí, cómo es y no sé cuánto y tal. Y observa y analiza. Y en la medida que observa y analiza, fácilmente se convierte en simpatizante. Oiga, eso que dicen como que me gusta, ¿no? Chévere. Eso está bien, ¿sí? Eso tiene lógica, tiene sentido, me agrada, ¿no es cierto? Y como tal, entonces en la medida que yo me voy simpatizando más, digo, no, yo tengo que conocer mejor esto y tengo que entenderlo mejor y tengo que ver qué implicaciones tiene. Entonces yo me vuelvo estudiante espírita. Algunos de nosotros nos gastamos un poco más de 50, 60 años estudiando el espiritismo, porque es tanto lo que hay que aprender y tanto lo que hay que investigar y es tanto lo que uno va conociendo todos los días que es una absoluta maravilla. Esto es un estudio no terminar. Por eso es que no hay grados. Mira qué interesante, ¿no es cierto? Pero eso me lleva también a una cosa. Yo no puedo quedarme con la teoría. Hay una serie de implicaciones, por ejemplo, de decir, bueno, si tú has recibido todo ese conocimiento, ¿cómo puedes ayudar a otros? ¿Cómo puedes lograr formar una mejor familia? ¿Cómo puedes eh, colaborar con las tragedias sociales que hay en el medio, etcétera? Entonces uno, entendiendo eso, dijeron, pues, yo me vuelvo un trabajador espiritual. Y ahí es donde toma la decisión, un momentico, yo voy a unirme a aquellos seres que me ayudan todo el tiempo a conocer mejor esto, que son mis compañeros de estudio. Y entonces yo ingreso a una institución espírita seria, con las implicaciones que eso representa, que es disciplina, amor y ejercicio pleno de la doctrina espírita. Vivenciar el espiritismo. Algunas personas ven que las instituciones espíritas necesitan organizarse para producir efectos de tipo social, entonces se vuelve un dirigente espírita. Entonces ayuda a coordinar, a organizar, a impulsar eventos, a generar experiencias, a dar opiniones para dar conocimiento de la doctrina, etc. Se vuelve un dirigente. Pero mire, hay una cosa interesante. Esta ruedita me está indicando que en cualquier momento yo puedo ser un espírita. Me vuelvo espírita cuando vivo el espiritismo. El espiritismo exige claridad en nuestras creencias, tal como decía le decían al caminante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el maestro bueno y el maestro malo? Pues bueno, es que no se queden las teorías, convierta eso en acciones. ¿En qué acciones? En acciones que transformen, que nos permitan crecer, que nos permitan ser cada vez mejores. En conclusión, como decía el espíritu de Manuel, el espiritismo tiene ciertas características que conducen hacia esa paz espiritual que estamos buscando. Toda creencia es respetable. Sin embargo, si ha llegado a la doctrina espírita, trata de no negarle fidelidad. ¿Qué implica eso? No se implica solamente leer, comprender y estudiar la doctrina espírita. No. Hay que darle fidelidad a través de los actos. Entonces, el primer concepto que se nos pide es autenticidad. Si yo pienso algo, siento algo, digo algo, pues debe ser igual a lo que yo hago. Y esa debe ser mi vida. Es decir, que el espiritismo se nos convierte en una guía de vida, con todo lo que eso implica. Dice Manuel, toda creencia es sublime. Sin embargo, solo la doctrina espírita es capaz de explicarte los principios de vida que otras corrientes de pensamiento no aclaran. Toda religión es santa en sus intenciones, toda. Sin embargo, solo la doctrina espírita, sin ser una religión,
puede guiarte en la solución de los problemas del dolor y del destino. Toda religión auxilia. Sin embargo, solo la doctrina espírita, como filosofía, está en condiciones de liberarte del ilusorio temor al infierno, el cual existe solamente en las conciencias atormentadas por sus culpas. Mira qué interesante estas lecciones de Manuel. Toda religión consuela ante la muerte, sí. Sin embargo, solo la doctrina espírita puede demostrarte con evidencias la continuidad de la vida más allá del sepulcro. Toda religión predica el bien a sus adeptos como medio de conquista del paraíso. Sin embargo, solo la doctrina espírita, sin ser una religión, establece la práctica incondicional de la caridad como simple deber. Eso debe estar dentro de nuestro ADN, el ejercicio auténtico de la caridad. Toda religión exorciza ante las influencias de espíritus desdichados. Sin embargo, solo la doctrina espírita te enseña a abrazarlos como enfermos, a estos espíritus atrasados, reconociendo en ellos a los mismos seres humanos desencarnados actuando en otros planos de evolución. Mira qué manera distinta de ver las cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo veo a los espíritus o a los seres que actúan de manera errónea como espíritus que son seres ignorantes o atrasados. Toda religión educa siempre. Sin embargo, solo la doctrina espírita es la que permite el libre examen, liberando el raciocinio de toda presión dogmática, para que la fe pueda mirar frente a la razón. No hay dogmas espíritas, hay fe razonada. Toda religión habla de penas y recompensas. Ojo, pero cuando uno comprueba efectivamente la trascendencia del hombre, el que somos espíritus inmortales, uno comprende que uno mismo se genera sus penas y uno propicia sus propias recompensas. No es Dios el que premia y castiga. Somos nosotros, con nuestros actos, quienes logramos conquistar nuestras recompensas o vivir nuestras penas. Solamente la doctrina espírita nos patentiza que todos recogeremos en proporción a la siembra que hayamos realizado en la vida, sin ningún privilegio con la justicia divina. Ahí no hay palancas. Mira qué importante es. Muy bien, hay religiones que se erigen sobre los principios nobles, ya sea sobre los de otros continentes, y aunque las consideraciones extrañas, pues guardan la esencia cristiana, con algunas diferencias, algunas cosas, ¿no es cierto? Sin embargo, solo la doctrina espírita nos ofrece la clave precisa para la verdadera interpretación del Evangelio de Jesús. No es posible la concepción del auténtico espiritismo sin la presencia de Jesús en nuestras vidas. El espiritismo viene en el tiempo señalado a cumplir la promesa de Cristo. El Espíritu de verdad preside su institución, llama a los hombres a la observancia de la ley y enseña todas las cosas, haciendo comprender lo que Cristo nos dio y nos dijo en parábolas. Aquí es donde empezamos a comprender realmente la autenticidad de las razones de nuestra vida. Cristo dijo que oigan los que tengan oídos para oír. El espiritismo viene a abrir los ojos y los oídos porque habla sin figuras, sin alegorías, levanta el velo dejado intencionalmente sobre ciertos misterios y viene por fin a traer un consuelo supremo a los desheredados de la tierra y a los que sufren, dando una causa justa y un fin
a todos los dolores. Entender esto hace que nuestra vida presente y nuestra vida futura sea realmente diferente. Ejercitar esto, vivenciar este principio, cambia todos y cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos y de manera ideal de nuestros actos. Todos los acontecimientos, desde allá las experiencias de Hydesville, seguidos por las observaciones cuidadosas de Allan Kardec, fueron acontecimientos encaminados a traernos una dosis mayor de entendimiento y comprensión sobre nuestra auténtica realidad. Cristo dijo: bienaventurados los afligidos, porque ellos serán consolados. Pero ¿de qué forma se puede ser feliz sufriendo si no se sabe por qué se sufre? La doctrina espírita nos da claridad en todos estos acontecimientos. Esto lo encontramos en el capítulo 6 del Evangelio según el Espiritismo. Y en cada uno de los párrafos, de las frases, de los contenidos maravillosos de la doctrina espírita, uno encuentra respuesta a muchos de los grandes interrogantes que siempre nos hemos hecho. Entonces, el espiritismo nos muestra la causa en las existencias anteriores y en el destino de la tierra, donde el hombre expía su pasado. Aquí no estamos para gozar, no. Aquí estamos para poder avanzar en el camino de nuestra existencia. Y eso es lo que hemos comprendido a la luz del espiritismo. El espiritismo le muestra su objeto indicando que los sufrimientos son como crisis saludables que conducen a la curación y que son la depuración que asegura la felicidad en las existencias futuras. Muy importante, ¿no? Saber que el sufrimiento forma, que del dolor podemos sacar cosas muy positivas. Solamente la doctrina espírita nos da esas explicaciones maravillosas que hacen que nuestra vida sea realmente distinta. Entonces, compañeros, el espiritismo nos da una fe a toda prueba en el porvenir y la duda pulsante ya no se abate sobre nuestras almas, haciéndonos ver desde lo alto la importancia de todas esas diferencias, vicisitudes, pruebas terrestres que se pierde en el vasto y espléndido horizonte que devela la perspectiva de la felicidad que le espera, la que da paciencia, resignación y valor para marchar hasta el fin del camino. Sí, vivenciar el espiritismo es absolutamente maravilloso. Vivenciar el espiritismo hace que las grandes voces del cielo resuenen como sonidos de trompetas y los cánticos de los ángeles se les asocien. Los convidamos a todos nuestros hermanos, a todos los seres humanos, a todos los hombres y mujeres para este divino concierto, para poder avanzar en el camino de nuestras propias existencias. Ahí está, esa es la enseñanza. Están con nosotros y tenemos todas las oportunidades de conocerlo, de analizarlo, pero sobre todo de vivenciarlo. Si alguien me pregunta cuál ha sido la esencia de esta charla de hoy, prestos a terminar un año más en nuestro calendario, yo diría que es una sola y gran conclusión. Mis amigos queridos, vivenciar el espiritismo es algo absolutamente maravilloso, que nos transforma, nos cambia, hace que nuestra vida sea distinta, que la entendamos y la vivimos diferente a pesar de los dolores, de las tribulaciones, de las enfermedades, de las dificultades. Sí, yo os invito a que seamos espíritas, espíritas auténticos, pero ese es un trabajo que no vamos a poder conseguir de buenas a primeras. Es un honor que debemos conquistar todos los días. Qué bueno que podamos vivenciar el espiritismo y podamos hacer que cada vivencia sea realmente un camino
hacia el progreso que nos conduce hacia una felicidad eterna y mejor. Mil gracias a todos ustedes por los esfuerzos que nos ayudan a todos a ser mejores espíritas. El camino comienza ahora. Que la alegría de la Navidad contribuya para que la fuerza del amor palpite por siempre en nuestros corazones. Y para todos los seres de la tierra, deseemos y actuemos en concordancia para tener una feliz Navidad. Muchas gracias y Dios los bendiga. Muchas gracias, Pachito, muy amable por esta conferencia que hemos escuchado en la tarde de hoy. Más de 40 personas conectadas desde Bogotá, Cartagena, Cali, Bucaramanga, Ibagué, Zipaquirá, Guayaquil, Ecuador, Arequipa, Perú, Nueva York, Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, y de entre los que tenemos registrados en este momento. Pachito, hay una pregunta, un comentario de Joaquín Acosta, dice: la inmensa mayoría de las corrientes cristianas sostienen que la creencia en la reencarnación es incompatible con el verdadero mensaje de Jesús. ¿Cuál es la réplica espírita a este señalamiento? Pues Jesús anotó en muchas circunstancias precisamente la necesidad de continuar la etapa vivencial de la vida. De hecho, la religión católica, sobre todo, y los cristianos en general, pues han tenido diferentes posiciones respecto de la reencarnación. Y en la religión cristiana, que se llama cristiana, seguidores de Cristo, pues no toman en consideración eso. Sin embargo, el análisis crítico del desarrollo de la, de la religión católica o de las religiones cristianas como tal, pues nos muestra que los primeros cristianos eran reencarnacionistas. Eran personas que creían firmemente en la reencarnación. Sin embargo, Constantino, por allá en el siglo VI, tomó todos los conceptos de la religión cristiana, lo adoptó a sus necesidades de tipo administrativo y político y suprimió todo este tipo de cosas que tenían que ver con la reencarnación. Pero si analizamos aún todavía a la luz del Evangelio, pues le quedó muy difícil suprimir ciertos pasajes del Evangelio mismo en los cuales se confirma efectivamente que la reencarnación era un elemento absolutamente vital en las creencias de entonces. Los seres humanos podemos reformar a nuestro capricho las leyes y los libros y todo ese tipo de cosas, pero las evidencias no las podemos borrar. Ahí están los hechos, ahí están los acontecimientos. Y todos los días tenemos vivencias, tenemos elementos que nos muestran que efectivamente no morimos, que somos espíritus eternos y que necesariamente en nuestro proceso de evolución tenemos que venir una y otra vez. No importa lo que digan determinadas religiones o lo que digan determinadas creencias, porque lo que cuenta es la ley y la ley es emitida por Dios. Gracias, Pachito. También nos reportan asistencia desde Australia, Miami y Chile. Y una última pregunta aquí, Pachito, que dicen, como la falta de perdón es una de las situaciones que más enferman los seres humanos, ¿cómo podemos, vivenciando el espiritismo, aprender a perdonar? Uy, qué pregunta tan difícil, por Dios. ¿Sí? Ojalá yo tuviera la llave de oro para poder hacer ese tipo de cosas. Yo creo que cada etapa de nuestro desarrollo moral y espiritual tiene unas manifestaciones y tiene como tal
unas actitudes y unos comportamientos. Tarde o temprano iremos a comprender la importancia del perdón. Yo digo que la vida misma, nuestros guías espirituales nos lo manifiestan de mil maneras. Sin embargo, nuestra terquedad, nuestro orgullo, nuestra vanidad muchas veces nos impide perdonar. Pero cuando lo hacemos, sentimos esa descarga emocional. Cuando lo hacemos de corazón, cuando vemos la intrascendencia del rencor, cuando no le encontramos sentido a estar odiando, cuando aprendemos a perdonar, aprendemos a crecer, porque es parte fundamental de nuestra existencia. Si algún día queremos llegar a ser seres avanzados espiritualmente, vamos a encontrar que el no perdonar no tiene sentido, que son tan intrascendentes los motivos del odio o de los rencores o cosas de ese estilo, que un ser que sea espiritualmente avanzado, pues no tiene sentido que no perdone. Debemos, como decimos en el Padre Nuestro con tanta frecuencia, pedirle a Dios que nos perdone, pero primero tenemos que perdonar. Bueno, muchas gracias, Pachito. Varios agradecimientos aquí por el chat. A todos nuestros asistentes y participantes virtuales de estas conferencias, nuestros agradecimientos por esta participación y estas expresiones de gratitud. Vamos entonces a disponernos para dar gracias a Dios en estos momentos, elevar nuestro pensamiento en esta fase final de nuestra actividad de hoy, para que podamos, con esta apertura y sensibilización de nuestra conciencia, con estos elementos conceptuales, prácticos que Francisco nos ha plasmado el día de hoy, poder sensibilizar nuestras almas, despertar más nuestras conciencias en las vivencias del día a día, en las pruebas, en los desafíos, en los retos y en estas situaciones que Dios nos coloca en este mundo aún de expiación y pruebas, en transición a mundo de regeneración. Que la paz y la armonía sean nuestras almas y que podamos vivir con alegría y felicidad en estos días de este final del año 2020. Los esperamos en nuestra próxima conferencia y agradecidos con Dios, con Jesús, con Kardec y con todos los guías y protectores en los dos planos de la vida. A todos nuestros asistentes y a Pachito, muchas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias.